Bienvenidos a Nuevo Pacto, un espacio en el que queremos aportar miradas a este complejo momento que estamos atravesando como sociedad para eventualmente contribuir a la generación de este nuevo pacto donde muchas voces necesitan ser oídas. Hoy estamos con Fernando Montes, él es ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, es también sociólogo, filósofo, profesor, sacerdote. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Muchas gracias por la invitación y primero que nada los felicito de hacer este espacio donde pensemos cómo se puede hacer un nuevo pacto. Fernando, quisiera partir por cuáles son las reflexiones que han surgido durante estos días de mucha turbulencia, de mucha complejidad, de mucha dificultad para leer. ¿Cuáles son para ti los gatillantes o las principales razones de toda esta crisis? Yo he tenido sentimientos como la mayoría de los chilenos encontrados. Por una parte, ha surgido algo que yo hacía tiempo había dicho que era muy peligroso que sucediera. Habíamos llegado a un nivel de desarrollo notable porque Chile de hoy es muy distinto a hace 50 años, con $25.000 per cápita, etcétera, pero con desigualdades, y el desarrollo de esa magnitud no puede subsistir con desigualdades así. Entonces, yo celebro que de alguna manera se nos golpee el corazón para que esto sea enfrentado radicalmente y no con medidas de parche. Y eso es lo primero que, en cierta manera, me ha dado esperanza, a pesar del dolor, porque el modo como hemos tenido que expresarnos para que las cosas se oigan denotan también una crisis moral y social profunda. Avancemos sobre los distintos puntos. Sobre el primero, tú tuviste la experiencia durante muchos años de ser rector de una universidad que habitualmente se moviliza, opina, es un centro de generación de opinión y de jóvenes muy activos. Por de pronto nosotros, como visión de la universidad, quisimos una universidad realmente integradora. Nos ofrecieron un sitio fuera, dijimos, vamos a estar en el centro, que es muy complejo, para que puedan venir de todos lados. Esos jóvenes, ¿cómo son? ¿Qué aprendiste tú en el contacto con esos jóvenes? Bueno, por de pronto, yo creo que lo que vive Chile en parte, y en eso tenemos que tener una visión un poco más global, es un fenómeno mundial. Vale decir, hay un cambio de época. Y en ese cambio de época, si uno lee autores, sociólogos como Alain Touraine, que conoce la situación de Chile, o la conoció porque fue casado con chilena, presidente de los sociólogos europeos, tiene un libro, El fin de las sociedades. Porque es muy interesante. Yo como sociólogo se me había dicho, analicemos la sociedad, los conflictos, sobre todo como un conflicto de clases. El capital y el trabajo, que fue el esquema del materialismo histórico. Sin embargo, sobre todo la crisis subprime del 2008 demostró que el capitalismo es otra cosa hoy día. Estamos quemando Walmart, líder, y contra los ricos de Chile. Resulta que esos son capitales extranjeros. Los capitales son golondrinas, ya no están en el país, es un capital financiero y no es el dueño de la fábrica que enfrenta al obrero. Por lo tanto, también las sociedades son globales. Y una cosa muy importante, las clases sociales hoy día se definen principalmente, no únicamente, por el conocimiento. Y gracias a los medios, a ustedes, a la educación, etcétera, hoy día gente muy popular se siente, y yo lo he conversado largamente con ellos, tuve un retiro hace poco, todos se sentían clase media, porque hoy día tienen una opinión. Antiguamente yo iba de chico a una población, a catecismo,
no había agua potable, no había, ¿cómo se llama?, pavimento. Hoy día en todas esas casas hay pavimento, hay agua potable, hay baño. ¿Y en esos lugares había opinión en ese momento? No. Tampoco. No, había lo más, se trataba, la gente más de izquierda trataba de meter conciencia, pero una señora no salía de su medio, iba lo más a la feria libre a 2 cuadras y estaba en su casa. Hoy día en esa casa, sin moverse, prenden el televisor o el plasma y ven el campeonato de fútbol en Moscú. Moscú está metido en su casa y París está metido en su casa. Es otra mentalidad. Esa señora hoy día tiene opinión de todas las cosas. Esa señora no acepta que otros, porque antes los parlamentarios, la democracia representativa, de alguna manera decidía y eran los que sabían. Hoy día toda la gente se siente sabiendo. Y los jóvenes más. Mucho más, pues, mucho más, porque la mayoría de los jóvenes, cuando yo era niño, la mayoría de los chilenos no terminaban su educación básica. Los jóvenes hoy día de 20 son universitarios, la gran mayoría, y tienen opinión con un problema, que nosotros tenemos un modelo y a veces al hablar del modelo solo se fija en la parte económica, el modelo neoliberal. Yo estuve en la Cámara de Diputados hace poco y le dije a varios diputados de izquierda muy conocidos, ustedes no se dan cuenta, pero tienen metido en el corazón por la cultura ambiente, tienen metido en el corazón un neoliberalismo, un neoliberalismo. ¿De qué forma se manifiesta eso? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué es lo que para mí tiene de más típico? Es que yo y yo. Mis derechos, con una cosa muy curiosa, es que no es solamente algo subjetivo, como dijo muy bien Carlos Peña, sino un subjetivismo individualista. Ese muchacho tiene acceso a lo más forma una masa, pero soy yo. Y yo les dije a estos diputados, ustedes solo me hablan de mis derechos, los derechos del joven, yo no les voy a hablar de deberes, porque he leído a Foucault, he leído a Bakunin, he leído a los grandes anarquistas, porque me parece que por cultura hay que conocerlos, y ellos hablan de los deberes, y el deber es lo que la sociedad me impone, el rico le impone al pobre. ¿Y cuál tendría que ser el diálogo? Lo fundamental es que se forme gente con responsabilidad. El ser libre, hay que formar gente libre. Y gente libre significa que yo soy libre, responsable de mí mismo. O sea, la responsabilidad. Responsable de los pobres. Responsable de no solo pensar mi asunto. Fíjate que es interesante, pero yo le preguntaba a muchos muchachos, habiendo recibido una formación que queríamos, ¿por qué elegiste esta carrera? Todos. Mi papá y todos vimos que era la carrera que me daba un trabajo firme, yo ganaba mucho. Rarísimo el que me dijo, yo con esto puedo hacer bien a mi país, hacer bien a los pobres. Avancemos sobre la sensación del nosotros. Si hay algo que podemos rescatar firmemente es que las manifestaciones pacíficas, masivísimas a lo largo de todo Chile, nos han puesto en un lugar común en el que habitualmente no estamos, muy desconocido. En ese lugar común, ¿habemos muchos yos o realmente estamos empezando o anhelando el nosotros? Los grandes filósofos como Ortega y Gasset, y en Chile, Hernán Millas, hablaron del problema de la masificación. La masificación no es una comunidad, no es una verdadera sociedad donde hay socios, sino individuos aglomerados, casi todos víctimas. Y entonces una masa, ¿con quién dialogo? ¿Con quién hablo? Porque nadie acepta que lo represente. Entonces hay algunos más arriesgados que se lanzan y toman la palabra y tienen ciertos liderazgos. Pero el gran peligro nuestro en una sociedad de masas, la masificación, porque tenemos que formar seres libres, verdaderamente sujetos de su historia, pero sujetos de su país. Y eso es lo que a mí me parece clave. Y entre eso,
si hay algo que tiene responsabilidad son ustedes, los canales de televisión, las radios, formar en lo posible un verdadero nosotros, ayudar a una buena educación, etcétera, pero de seres responsables de sí mismos, no esperar que el Estado le dé todas las cosas. La misma responsabilidad, por ejemplo, uno de los dramas que tenemos hoy día, se habla del lucro, pero no se nos dice que la televisión y todo nos mete en el alma la necesidad de consumo. Y en la necesidad de consumo uno crea basura y se crea uno mismo, uno genera personas basura. El consumo es consumir, 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 y algo muy dramático en Chile. Como el capitalismo necesita que ese consumo funcione, aquí está la tarjeta de crédito, sin educación sobre cuánto puedo gastar. El drama de Chile, los ancianos, hoy día vi una estadística, muchos ancianos tienen una deuda y no son capaces de pagar esa deuda con lo que reciben. Y entonces hoy día mejores condiciones, hay mejor salud, hay mejor educación, etcétera, pero hay gente que se muere de hambre porque debe todo lo que... Estamos en Nuevo Pacto, un espacio donde queremos avanzar y aportar miradas a esta conversación necesaria que tenemos como sociedad. Y para eso quisiera retomar un poco, Fernando, la conversación que teníamos antes. ¿Cómo avanzamos en construirnos o reconstruirnos como individuos parte de un todo y no solamente como individuos parte de una masa? Bueno, por de pronto es muy interesante estudiar lo que yo llamo solidaridades compartidas. O digamos, porque en una época estudiaba, yo cuando estudié sociología se me hablaba del conflicto y rara vez de aquello que teníamos en común. Porque yo puedo ver a los de la Chile y al Colo-Colo tirándose balas en el estadio, pero si juega la selección chilena, al final del Mundial, los de la Chile y los del Colo-Colo van a estar gritando a favor de la selección chilena. Porque hay algo radicalmente en común. Y por de pronto a mí me parece curioso, uno de los elementos que la sociología me dice hoy, que hay tal avance, tal rapidez, que se ha roto la noción de tiempo. No interesan las raíces. Y el futuro no hay tiempo de pensar, es el ahora. Bueno, parte de generar un nosotros es que veamos qué heredamos razonable y bueno en común. Los viejos tenemos una responsabilidad brutal, las abuelas, no imponerle a los jóvenes cosas obsoletas. Nosotros no sabíamos todo de memoria, pero resulta que la situación hoy día no corresponde, ya no podemos imponer, tenemos que escuchar, pero la sabiduría de decirle, mira, hay ciertas cosas, vas a sufrir mucho si no eres capaz de hacer un sacrificio por otros. Vas a sufrir mucho si mientes. Si solo te preocupa la plata, vas a morir de soledad. O sea, ciertos valores que uno los puede conversar y los jóvenes son razonables si uno habla no desde la autoridad moral que impone, sino desde la razón. Fernando, y sobre el problema de la representación, porque estos individuos que no se sienten representados por nada, los estamos viendo todo el rato en la calle. O sea, no hay líderes que estén llevando unitariamente la voz de esta manifestación, para nada. Nos ha costado mucho encontrar a esas personas. ¿Cómo se resuelve el problema de llegar a un acuerdo con una masa que está atomizada de esta forma? Pero es súper difícil, porque este es un fenómeno mundial, un desprestigio de la política y por lo tanto de la democracia representativa, y el resultado puede ser dictaduras brutales y dictaduras brutales, y eso ojalá que no sea así. Por eso hoy día es fundamental la formación de los políticos, ellos mismos que den el ejemplo de coherencia, de escuchar a la gente y coherentemente, no por ganar votos, sino por que se capta el valor por el cual la gente está luchando.
Y entonces verlos como representantes no de una ideología, sino representantes de una exigencia, de un sueño, de una cosa que el país tiene que marchar hacia allá. ¿Cómo construimos, qué habilidades uno podría sacar del closet para poder colaborar a que este diálogo se produzca? Acá tú dabas esta idea respecto de cuál es el rol de los viejos, de recomendar, de dar con sabiduría una visión. ¿Cuál es el rol de los padres y cuál es el rol que tú le sugerirías también a los jóvenes para participar constructivamente de este Yo he tenido situaciones muy curiosas. Hace algunos años me convidaron del Instituto Nacional hablarle a los cuartos medios, hace muchos años, y un muchacho me preguntó agresivamente, señor Montes, nada de padre Montes ni nada, señor Montes, ¿qué le diría usted a un muchacho de 14 años que quiere tener relaciones con su polola prematrimonial? Obviamente que él esperaba que yo, cura, le dijera está prohibido, es un pecado, pero yo dije esta es la oportunidad para mí. Le dije al muchacho, te agradezco que me hagas esta pregunta porque rara vez voy a estar en un grupo de jóvenes tan inteligentes y muchos jóvenes me preguntan esto, ayúdame, por favor, ayúdame a dar una respuesta razonable. Y le conté 3 casos, que yo había tenido un muchacho cuando era rector del colegio, un muchacho de cuarto básico llorando porque su padre se había enamorado de la secretaria y su hogar se deshacía. Haga algo por nosotros, padre. Me topé con un muchacho de 15 años, que hoy día es actor, no voy a dar su nombre, que lo vi casi llorando en el patio y se me acercó y me dijo que lo había pateado su polola, que era la mujer de su vida y que para él la vida se acababa. Yo no le podía decir, no, mira, tenés 14 años, 15 años. Prometo que una semana después, unos 10 días después, me topo con él y venía feliz silbando y le pregunté, ¿cómo estás bien? Me dijo, ¿te pusiste bien con tu polola? No, estoy pololeando con otra. Y la tercera cosa que le dije hace una semana, y era la verdad, estuve llorando en mi propia oficina en la Universidad Alberto Hurtado a uno de los principales empresarios de Chile llorando porque se enamoró de una mujer y se deshacía su familia, a su mujer a la cual él quería, de todas maneras estaba destruida. Entonces le dije a los chiquillos, ¿puedo ser yo irresponsable y decirle a los cabros, échale nomás, no importa nada, vas a sufrir tú, porque vas a ir picando de un lado a otro, van a sufrir tus hijos y tu mujer, y a la larga no vas a ser feliz. Vas a llorar de grande si no aprendes aún que vale la pena amar con compromiso. Hubo un aplauso de cabros del Instituto Nacional. O sea, los chiquillos son razonables si uno no habla desde la autoridad y la imposición. Y pone ejemplos y pide también escucha, porque yo quería escuchar que ellos me ayudaran a dar una respuesta. Ahora, ¿cómo uno ama con compromiso, no solo en términos de la pareja, cómo uno ama con compromiso en esta sociedad con este nivel de dificultad para la gente? Vamos al punto, digamos, la gente que viaja, la cantidad de tiempo que viaja para llegar a su trabajo, que no tiene tiempo para amar a sus hijos o a su pareja o a su familia, poco tiempo para amarse a sí mismo también. Es una de las cosas, cuando se habla de ecología, a mí me da mucho miedo que hablemos de las rosas, de las arañitas y las focas. Preocupémonos de las rosas, arañitas y focas, pero la ecología integral es fundamental. Ecología integral es una calidad humana básicamente sana. No puede ser que una persona ande 5 horas diarias de micro apretado para poder llegar al trabajo. O sea, esto tenemos que estudiarlo seriamente, la ecología humana. Fernando. Y honradamente, en esto, yo soy sacerdote. Yo leo mucha literatura, trato de leer los premios Nobel y las cosas que son más significativas, y estoy conmovido de que esto que yo veo en Chile pasa, la soledad, los suicidios. Y honradamente creo que para mí como cristiano ha sido un motivo de volver verdaderamente a descubrir a Jesucristo real, no el que hemos transformado nosotros. Y perdóneme que le diga una cosa que para mí
Yo estudié en universidades tan importantes como Lovaina, tuve doctor, escribí un libro sobre universidad y lo dediqué a mi mamá, a la señora que trabajaba en mi casa, una campesina de Colchagua, con mucho más sabiduría que los mejores doctores. Lo más valioso que yo tengo se lo debo a esa mujer de campo y sencilla que me enseñó a respetar a los pobres, a amar, también a llorar y a levantarme cuando yo caía. Entonces, hoy creo que es interesante porque hoy día los pobres tienen mucho que decir y hoy día ojalá que se escuche verdaderamente el dolor de los más pobres si queremos una sociedad medianamente razonable. Nos queda muy poco tiempo. ¿Cuál es el gesto que deberían tener los distintos sectores? ¿Qué gesto tiene que tener el empresariado? ¿Qué gesto tiene que tener el gobierno? ¿Qué gesto tiene que ver la academia? ¿Qué gesto tiene que tener la élite? Bueno, a mí me parece que todos tenemos que tener como primer postulado que no hay cosa más importante y que dé más felicidad que lo que yo llamaría, a mí no me gusta la palabra capital social, pero eso que tenemos en común, que solo se construye si en lugar de pensar en mí, yo me juego por hacer feliz al otro. Yo cuando caso a un muchacho le digo, créele a Jesucristo. No vale la pena casarse si no estás dispuesto a morir por tu pareja. Me mira como diciendo, está chiflado. Esto es anticultural, pero nos han enseñado que el mercado es ir, yo busco, yo entrego y trato de sacar el mayor provecho y una mano invisible va a arreglar todo. Mentira. El propio Adam Smith, que dijo eso en sus libros morales, dice que eso no es así. O sea, tiene que haber, formar una calidad moral. La crisis nuestra es moral. O sea, ¿cómo es posible que una persona que se ve que tiene medios, que llegue en un auto, entre a robar un plasma? Que una persona que se muere de hambre entre a robarse una zanahoria, yo creo que lo empujaría a que vaya. Pero lo saqué, que vaya y queme. Un muchacho hay que hacerle ver que con eso está dañando no solo al capitalista. ¿Y cuáles son las demandas morales para el gobierno y para los empresarios o para la élite? Bueno, el empresario, el gobierno por esencia es servicio al bien común. Y el bien común es mirar la sociedad. Si lo quiero mirar realmente común, mire la sociedad desde lo que están más abajo, para ver, porque es ahí donde se manifiesta lo que puede ser común a todos. Entonces, es aprender a hacer los análisis teniendo en primer lugar el lugar de los que están más postergados y marginados, porque si no pongo en ellos, jamás voy a tener la visión del bien común, voy a tener élites. Y a las élites, por supuesto, decir que siempre va a haber diferencias en una sociedad, hay gente más inteligente y menos inteligente y todo, pero el que tiene más responsabilidad. Y no es digno de ser élite alguien que piensa en su ombligo o en sí mismo, en acumular o en consumir, sino que es responsable de sus... Élite no es élite si no tiene una visión de sociedad. Fernando Montes, le quiero agradecer por haber estado aquí en esta conversación. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos esta vez, tratando de poner otras distinciones, más voces a una conversación que urge que sea masiva y diversa. Nos encontramos en el siguiente capítulo.